de Ramón Piña. Bien. Ay, Ramón. Esa posta. Esa posta porque, como sabéis, en el libro es Cristian, es Germán, pues ahora es Ramón también, ¿no? Ramón Piña, perdón, Ramón. Sobre todo es una alegría porque la literatura a veces concede este tipo de privilegios, ¿no? El hecho de no solo disfrutar de una nueva criatura literaria, sino también tener la oportunidad de que ese sea el pretexto para que nos juntemos aquí los amigos y sobre todo toda la gente que Román ha recibido hoy aquí su cariño. Me parece que es la parte más importante a veces de la literatura, ¿no? La amistad que congrega alrededor de un libro, me parece que es lo que nos llevamos al final también, ¿no? Así que gracias por la calurosa acogida, yo estoy muy contento por Román y bueno, hoy somos dos presentadores, Xavi y yo. Entonces hemos hablado antes que yo me voy a ocupar un poco más de la parcela estrictamente literaria del libro y luego yo creo que Xavi puede hablar de la parte más testimonial, ¿no? Porque Xavi participó de algunas de las experiencias que se narran en el libro y además aparece como protagonista, como personaje en algún momento, en un par o tres de pasajes, aparece también Xavi ahí, ¿no? Bueno, Pisáramos los charcos es una novela publicada por Ediciones del Viento, además ha sido premiada con el Premio Ciudad de Salamanca. Entre el jurado además estaba, creo recordar, Luis Alberto de Cuenca, que no es poca cosa, o sea que eso ya da buena cuenta, ¿no?, de la calidad del libro que nos ocupa hoy. El título muchos lo reconoceréis seguramente, ¿no?, ese Pisábamos los charcos, que procede de esa canción de Golpes Bajos, ¿no?, Cena recalentada. Es una novela marcadamente autobiográfica. De hecho, los personajes que aparecen están nombrados con sus nombres reales, excepto alguno, excepto el tal Roque y el tuyo, que también me gustaría saber por qué, siendo una novela autobiográfica, resulta que eres tú el que esconde tu propio nombre, ¿no? Luego hablaremos quizá de eso, ¿no? Es una novela que deja mucho pozo en el lector, un pozo de melancolía en el lector. Es lo que yo he encontrado sobre todo al acabar la última página del libro, ¿no? Esa sensación de acabar un libro y que ese libro ha generado una semilla de melancolía, un pozo que hace que uno esté todavía dándole vueltas a algunas imágenes que ha encontrado en el libro, ¿no? Es una evocación nostálgica de un tiempo, de un tiempo extinguido, en el que Román intenta salvar los pecios hundidos de aquella época, ¿no?, ya periclitada. Respecto al argumento, Román narra su propia experiencia en Valencia como estudiante. Hay una primera parte en la que Román, el personaje Cristian, ¿no?, decide marcharse, es estudiante en Valencia, pero decide estar alojado en el Colegio Mayor Albalat, que es un colegio, yo he supuesto, ¿no?, que es un colegio que que depende de alguna gestión del Opus, puede ser, ¿no?, del Opus. Él decide desertar de todo ese mundo y busca alojamiento en una de las pensiones que había en ese momento en Valencia, la Orensana, que a mí me ha parecido un recorrido muy costumbrista, ¿no?, y muy pintoresquista, ¿no?, del mundo de las pensiones, que era un mundo que ya estaba bastante en declive. Las pensiones tuvieron su época de esplendor, sobre todo en los años 60-70, pero en los 80 la pensión era casi como una reliquia dentro del mundo de la hospedería, ¿no? Y son pasajes muy costumbristas, como digo, casi al estilo barogiano. De hecho, el propio Román dice en algún momento que él estaba viviendo una novela de Pío Baroja en ese momento, ¿no? Porque es verdad que la pensión en la Orensana, que es muy peculiar, igual que la dueña también lo era, pues da mucho juego para efectivamente bucear por ese mundo también ya casi extinguido de las pensiones de los 70 o los 60, ¿no? Y me pareció una parte, por el costumbrismo que tiene, me pareció muy interesante, ¿no? Luego Cristian pasa a otro piso de estudiantes. En este caso se marcha al Cabañal, aquí ya acompañado de otro amigo, que es Edu.
Y esa segunda parte del libro también es interesante desde el punto de vista costumbrista, porque recrea la topografía del Cabañal, cuando el Cabañal todavía era casi un pueblo, ¿no? Porque hoy en día ha sido tan absorbido por el núcleo urbano de la ciudad que ha perdido su personalidad, ¿no? Entonces, fijar, ¿no?, en una novela ese Cabañal originario, ¿no?, que hoy ya no podemos encontrar, al menos en su esencia, pues también me pareció muy interesante. Pero el núcleo del libro obviamente se centra cuando se produce el tercer cambio de vivienda y ya van a parar estos estudiantes a un piso compartido en la calle de Joaquín Costa de Valencia, ¿no? Allí ya tenemos a 4 personajes, ya no son solo 2, ya no solo están Román o Cristian y Edu, sino que se incorporan también Joserri y Roque. A ese piso le llaman, yo creo que muy hiperbólicamente, el hogar del depravado. Y uno puede pensar que cuando se habla del hogar del depravado, lo que ocurría en el interior de ese piso debía ser de armas tomar, ¿no? Y es todo lo contrario, por eso he dicho que era muy hiperbólico el marbete, ¿no?, de hogar del depravado, porque son 4 estudiantes en realidad que a mí me han producido sobre todo una enorme ternura. Yo creo que hay muchísima inocencia, ¿no? No sé, personas que se escandalizan porque ven unos condones en el mostrador de una farmacia o que se piden un vaso de leche cuando van a un pub, pues hombre, mucho de depravado no tiene, ¿no? Ese tipo de personaje, ¿no? Creo que hay una conexión clara entre esa inocencia de los personajes y su estancia en el colegio mayor. Creo que hay un conflicto en esa transición del colegio mayor a la vida independiente en un piso de estudiantes. Creo que hay un conflicto del que luego hablaremos porque influye decisivamente en las relaciones personales de los personajes y sobre todo en el concepto del amor, creo yo. De los 4 personajes, bueno, vamos a hablar un poquito de ellos. Pues Cristian es Román, es el trasunto de Román, estudiante de filología clásica. Edu es un estudiante de filología hispánica que se debate entre dedicarse a la poesía o dedicarse a la música. Roque, que es el único personaje del que se cambia el nombre, entenderéis por qué, es un personaje, es quizá el más crápula de todos los personajes, ¿no? El que menos se asemeja a los 3 compañeros. Y luego está, yo creo que uno de los personajes centrales de la novela, que es Joserri, ¿no? De Joserri enseguida detectamos que es una persona un tanto desnortada, parece que no encuentra su sitio en el mundo. Inicia una carrera universitaria que no acaba, engaña a sus padres diciendo que va por 3er curso, pero en realidad todavía no ha superado prácticamente ninguna asignatura. De hecho, acude muchas veces a la Facultad de Filología para escuchar las clases de los profesores de Román y de Edu. Y luego descubrimos que yo le pregunté a Román si era conveniente desvelar la identidad real, porque a lo mejor mucha gente no conoce quién es este Joserri, de Joserri, ¿no? Y por si chafaba algo de la novela, ¿no? O destripaba alguna parte importante. Pero yo creo que no, creo que es interesante que la gente sepa que este Joserri es aquel Ricardo Ortega Fernández que murió, fue periodista y murió en Haití, quiero recordar, ¿no?, en la dictadura de Aristide, por una bala perdida de un soldado de Estados Unidos, ¿no? Salió en todos los telediarios, ¿no? Fue portado durante mucho tiempo porque hubo incluso un juicio, ¿no?, para intentar dilucidar quién había disparado tan arbitrariamente en aquel conflicto y quién había, por tanto, acabado con la vida de Ricardo, ¿no?, como se le conocía en los telediarios, ¿no? Este Ricardo es el Joserri que aparece en la novela, y a mí no me parece que sea destripar nada, porque es verdad que yo sí que sentí una sorpresa al final. Yo no sospechaba que era Ricardo, y sí que sentí una sorpresa al final cuando descubrí que era él, ¿no? Entonces, por eso mis dudas de plantear la posibilidad de avanzar al público que es Joserri, este Ricardo. Pero me parece que esa información añadida de saber que es él, creo que le da un plus a la novela, porque uno ya, cuando empieza
a ver el personaje de José Ricardo, empieza a verlo configurado a través de la psicología que Román va diseccionando, nos damos cuenta de muchas cosas, ¿no? Es como tenemos la terrible sensación de que en realidad en ese piso de estudiantes casi se estaba gestando el destino de Joserri, ¿no? Por las cosas que suceden en el libro, ¿no? Y eso pues todavía causa en el lector un mayor impacto, creo yo, ¿no? El hecho de saber que ahí se está gestando quizá ese destino aciago que luego tendrá Joserri en esa fatal coincidencia de la bala perdida en Haití. La novela tiene como protagonistas a estos 4 personajes, pero en realidad es, creo, también el retrato de una Valencia de una época, ¿no? de un momento determinado de la ciudad. Yo aquí he hecho un vaciado porque el libro tiene banda sonora y tiene también una cartografía sentimental, ¿no? de la ciudad, ¿no? Yo he hecho aquí un vaciado de algunos espacios valencianos, probablemente muchos de ellos ya desaparecidos, con lo cual, pues bueno, pues lo que decía Román al principio del libro de querer inmortalizar una época y unas personas que quizá no tuvieran su panegírico en ningún momento, pues me pareció que podía ser interesante, ¿no? Por ejemplo, pues aquí os cito algunas librerías que aparecen en la novela, ¿no? Por ejemplo, la Nau, la librería Lope de Vega, el Maraguat, el Tirant lo Blanc. Luego tenemos pubs y bares como el Chacalay, que es un pub que ya citaba Manuel Vicent en esta novela famosa, ¿cómo se titula? En la de el Tranvía la Malvarrosa, ¿no? El Baroco, el Zorbas, el Mentiroso Yogi, Acuarela, Serezade, la Comisaría, burdeles como el Trébol, cines como los cines Estudio Dor, que son los que aparecen en la cubierta, o el Metropol, donde iban a ver películas como 9 semanas y media, o La Misión, o Birdie, o Las bicicletas son para el verano, o Platoon, ¿no? Discotecas como Chocolate, o restaurantes como Los Alpes o Don Ramón, ¿no? También es el retrato de una banda sonora de la época. También he hecho un vaciado de los grupos de música que aparecen citados en el libro y que conforman también esa banda sonora sentimental. Los golpes bajos evidentemente está muy presente en el libro. De hecho, yo creo que cuando se está desmantelando el piso, que es cuando ya se produce esa especie de nostalgia, ¿no?, de lo que va a acabarse, también los golpes bajos están en crisis, con lo cual pienso que hay un paralelismo entre la crisis de golpes bajos y también el desmantelamiento del piso de estudiantes, donde ya poco a poco los estudiantes que lo conformaban iban haciendo sus vidas y desapareciendo, ¿no? Pero tenemos los Pistones, Mark Knopfler, Joaquín Sabina, Simo Tebar, Queen, The Kings, The Cure, Supertramp, Depeche Mode, Sting, Kiss, Los Ronaldos, Gabinete Caligari, U2, Aute y Radio Futura, por ejemplo, entre los que yo he detectado en el libro, ¿no? O sea, que me parece que también es una novela que es una novela de rescatar también un ambiente, una atmósfera y una cartografía, ¿no?, de la ciudad. Es interesante también la parte del principal personaje, Christian, y su enamoramiento de una, vamos a decirle, una ninfa murciana que se llama, o la llaman, Lelules, ¿no?, que en realidad es una deformación de ojos azules, ¿no?, que es como le llamaba la hermana pequeña, que no sabía pronunciar ojos azules, decía Lelules y se quedó el mote de Lelules, ¿no?, en ese momento, ¿no? Hay una relación, yo lo he detectado en el personaje de Christian, una idealización, casi una divinización de la dama, al modo del Renacimiento, ¿no?, de la Donna Angelicata del Renacimiento, ¿no?, donde se idealizaba a la dama inaccesible, inalcanzable, ¿no? Y es ahí donde yo decía que quizá hay una relación conflictiva entre la educación recibida en Albalat, que es una educación pues muy basada en valores religiosos, y a veces incluso muy restrictivos en cuanto al deseo sexual, por ejemplo, ¿no? Y ese enamoramiento que siente el personaje por Lelules, ¿no? Porque la idealización es verdaderamente enternecedora, ¿no? Hay descripciones de Lelules o de las dos hermanas que forman parte de esa familia que son auténticas maravillas de la poesía lírica. Para mí podrían estar en cualquier antología de la poesía lírica del XVI, ¿vale?, del siglo XVI, porque verdaderamente disfruté mucho con las imágenes
que no me parecen exageradas, ¿eh? Es un lenguaje, podemos decir, cuando se describe a Alelules, puede ser altisonante, puede ser pomposo, puede ser grandilocuente, pero detrás de esa grandilocuencia lo que hay es una enorme vulnerabilidad del personaje respecto a sus propios sentimientos hacia la dama, ¿no? hacia Alelules. Y creo que esa relación entre la educación recibida en el colegio mayor, con ese código moral tan estricto, ¿no? Probablemente de Albalat, y luego el desarrollo de la vida de los personajes fuera de Albalat, creo que es lo que convierte a los personajes en una serie de niños grandes, casi, ¿no? Podríamos decir, ¿no? La mayor barra basada que se hace en el piso quizás sea cuando Roque, creo, se asoma al patio de vecinos, ¿no? Y dice que quiere una mujer en su vida o algo así, ¿no? O cuando hay me parece también un capítulo gracioso en el que Román se hace pasar por el príncipe Felipe en un encuentro musical, ¿no? Por eso que esa parte también me interesa mucho que luego la comentemos entre todos, ¿no? El conflicto que hay ahí. Y luego también es un retrato de la vida cultural de la ciudad. Se habla, por ejemplo, de escritores a los que los estudiantes van a escuchar, ¿no? a la universidad o a algún lugar, ¿no? Como Busoño, Sabater, Caballero Bonal. Se habla del piso donde vivía Gil Albert, porque uno de los protagonistas de la novela, que no vive en Joaquín Costa, que lo que es Pedro, ¿no? Pedro y Julio, viven en el piso que compartían con Gil Albert también, ¿no? Se habla también de Alberti, de Jaume Pujol, el dramaturgo mallorquín, que era muy joven en ese momento y ahora luego tuvo un gran recorrido, o músicos como Patricio Pizarro, ¿no? el chileno, con lo cual pues también hay un retrato de la vida cultural de esa Valencia, ¿no? Y también hay mucho de metaliteratura en el libro, ¿no? Para concluir ya. Román no esconde cuál es la motivación a la hora de escribir su libro, que es rescatar aquella época, pero sobre todo no esconde la chispa, ¿no? La espoleta que da lugar al libro, que es enterarse de una enfermedad terminal que tiene uno de sus amigos de aquella época, que es Pedro, y la necesidad que esa noticia genera en el autor para intentar inmortalizar a gente que a lo mejor nunca tendría su libro ni su memoria, digamos, definitiva, si no fuera por la literatura, que es también una de las funciones de ella, ¿no? La de inmortalizar y la de fijar un mundo que ya ha terminado y que sin embargo queremos mantener en la memoria porque forma parte de nosotros y es parte de la vida que llevamos hoy, ¿no? Yo no quiero extenderme mucho más, quiero dar unas claves muy panorámicas del libro porque creo que lo interesante lo va a decir Román, y voy a dar la palabra a Xavi. Yo creo que para darle la palabra a Xavi, lo mismo tenemos que presentar a Xavi, ¿no? Uy. Las comparaciones son odiosas. Creo que es interesante, ¿no? Porque a ver si lo encontramos aquí. ¿Dónde está? No, esta no es. ¡Ay, me he liado de página! He puesto la 207, en la que también sales, pero no es la descripción. No pasa nada. Oh, lo siento, ¿eh? No sé dónde está. Te has librado. Te has librado, Xavi. Hay una descripción de Xavi muy bonita y muy evocadora, pero que me parecía una buena manera de introducir el Parlamento de Xavi. Yo he señalado una página en la que también sale, pero no era esa. Bueno, no pasa nada. Xavi, te has librado, así que te toca cogerme el testigo y... a los que leáis el libro no me parezco en nada a quien me asimila. Bueno, es difícil hablar. Yo he leído, creo que los 14 títulos que ha publicado Román, y es muy difícil a veces separar al escritor del amigo. Entonces, sí que he descubierto a lo largo de los 14 títulos, esta es la muy biográfica ya, otras novelas también, como La heroína, que también hay algo de biografía. En este es un poco brutal. Y siempre he descubierto algún episodio de que ha metido cosas reales en novelas absolutamente ficticias. Cuando después del COVID me dice que está trabajando en un homenaje a Pedro y un homenaje a José Ri, me pasa algunos por PDF, y entonces le digo, mira, me gusta, está bien armada, pero esto es impublicable. Estos son temas muy íntimos
Y dice, no te preocupes, si no, yo no lo voy a publicar, si no me la premian, total, pues van y se la premian, ¿no? Entonces, yo no podría hablar bien de él, o sea, después de lo que me acaba de hacer. Pero realmente los personajes que aparecen, sobre todo a los dos que va dedicado, tanto Pedro como Joserri, bueno, Joserri era un tío que subía al colegio mayor por los ladrillos de la fachada, de cara a la vista. Cuando se cerraba el colegio, pues el tío subía, o sea, era el hombre araña y le faltaba un dedo. Y Pedro, pues era un de bellas artes, que se va a decir, ¿no? Pedro sigue aferrado a la vida. Comentamos hace un rato que no sabemos ya de él, escribe con los ojos por WhatsApp, porque es un ELA muy avanzado. Y Joserri, bueno, pues cada vez que vamos sabiendo más cosas de él, era más imprevisible. Desde luego, a mí el libro, pues me ha recordado muchas cosas, ¿no? Pero os puedo decir que el piso ese era así, ¿eh? Yo creo que incluso, no me acuerdo cómo se llama el personaje, Edu, ¿eh? En algún momento me achacó que yo fui un poco el Capitán Araña que incitó a montar el piso y al final no me fui al piso. Y por eso llegó Joserri, ¿no? Que yo creo que fue una suerte tanto para ellos como para Joserri. Entonces, yo os animo a leerlo. Os lo vais a pasar muy bien. Román es una persona que yo cuando lees sus libros no te aburres porque siempre, aunque esté en un entierro, tiene alguna cosa graciosa. O sea, te hace sacar la sonrisa en los peores momentos. No es, a mí a veces me recuerda, te han achacado el que no escribes en serio, te lo decía Edu, ¿no? Nunca escribes en serio. A mí me recordaba un poco al Álvaro de la Iglesia de Una larga y cálida meada. O sea, es que siempre tiene un punto de humor que creo que la literatura debe aportar también ese punto de humor. Hay algún autor por ahí atrás que también tiene ese punto de humor en sus libros y que yo creo que se agradece y creo que os lo vais a pasar bien. En el libro realmente lo que ha ocurrido es verdad, está novelado, lógicamente, y yo no me quedo con lelules. Yo creo que efectivamente es una declaración de amor desde el principio, pero yo creo que en ese año o al año siguiente lo que ocurre es que realmente llega el enamoramiento bueno de Román, que hoy la tenemos aquí, o sea, y lo está aguantando 40 años. Y yo creo que realmente es un homenaje realmente a su verdadero amor. El amor platónico que tuvo efectivamente desemboca y con total desnudez nos cuentas todo, o sea que es increíble. Sin vergüenza. Exactamente. Bueno, pues era simplemente lo que quería decir y que desde luego, por favor, que la comparación esa del personaje con un actor no... La famosa comparación. La famosa comparación. Ah, eso es lo que temías que él leyera, ¿verdad? Sí. Alain Delon, ¿no? Era de Samuel L. Jackson. Eso, sí. Vale. Bueno, ¿Me toca? Lo puedes desvelar tú ahora. Pues muchísimas gracias. Pues nada, me toca a mí empezar dando gracias / saludos a todos. Así que desde la última fila hasta la primera, saludos a los dos autores de la editorial Sloper, Raúl y Andrés, grandes escritores de aquí, de la ciudad. Saludos a los que no conozco, muchas gracias porque hace mucha ilusión siempre ver que vienen a presentaciones de libros personas desconocidas, ¿no?, del autor. Es como, eso sí que es un milagro, Jesús, eso sí que es un milagro. Saludos, saludo a Jesús, a los amigos que habéis venido incluso de fuera de Alicante y que hace casi 40 años que no os veo. Muchas gracias. Y saludos a los amigos que hice después de Colegio Mayor, que vienen en Elche, que nos han acogido estos días. Muchísimas gracias al presentador, a Fernando, que es un gran escritor, a quien siempre le agradeceré que reseñara un libro de Carlos Canals, otro amigo y escritor de Palma, que reseñaste en el Diario de Tarragona con gran lucidez. Y muchas gracias, Xavi. Saben todos que él es coautor de alguna de las páginas de la novela. Así que él me rellenó lagunas cuando leyó la primera versión y eso es, el libro ganó, eso es verdad.
Y sobre lo que ha dicho Fernando, de que quizá yo voy a decir algo más, o mejor, imposible, no puedo decir nada mejor que lo que tú has dicho, Fernando. Claro, tu mirada es mucho más acertada y seguramente imaginativa y objetiva y completa que la que pueda tener yo, que la que puede tener siempre cualquier autor sobre lo que escribe, ¿no? Por otro lado, no sé de qué novela has estado hablando. No, realmente ha sonado todo tan bien que no es mi novela. O sea, todo eso no puede haberlo escrito este señor que está aquí en el centro. Yo os voy a contar la verdadera novela de qué va. Brevemente. La novela que yo pretendía escribir trata de un joven aspirante a caballero Jedi, mitad monje, mitad soldado. Está en una academia de Jedis en el Colegio Mayor Coruscant. Allí tiene problemas con la espada láser. Se le enciende de noche y no sabe por qué. La espada láser. Y eso le hace dudar del sentido de estar en esa academia de caballeros Jedi. Y entonces conoce a Natalie Portman. Y tiene la suerte de que, a diferencia de Anakin Skywalker, a este Jedi Natalie Portman no le hace caso. No le hace maldito caso, y eso está muy bien, eso es muy bueno, porque si te hace caso Natalie Portman, te acaban cortando las piernas con una espada láser y a 1 metro de un mar de lava, y te conviertes en Darth Vader. Pero si no te hacen caso, te dedicas a cantar tus penas el resto de tu vida y a poder escribir. Y esto es de lo que va la novela en mis palabras. Y creo que algunos habéis traído ya la lectura puesta, con lo cual lo mejor será que intervengáis vosotros, que preguntéis dudas o lancéis lanzas, flechas. Te quería preguntar, por eso que te he dicho antes, ¿no? Porque en una novela autobiográfica en la que no escondes ningún nombre excepto el de Roque, tú te parapetas bajo el nombre de Cristian. Pues a mí me fascina el tema de la identidad. En otras novelas lo he tratado. Las falsas personalidades, las dobles vidas. Y también quería retratar realmente esta experiencia autobiográfica de que me confundan el nombre. Es que es así. Entonces, como me han confundido tantas veces el nombre, estaba muy bien aprovechar esa situación para darle al personaje un nombre falso, por un lado. Y por otro, claro, estos son unas memorias, como ha quedado claro, pero yo le he dado muchas vueltas y pienso que son unas memorias camufladas en novela disfrazada de memorias. Entonces, desde la página 3 o 4 quise hacer creer al lector que esto era una novela de ficción, y por eso me invento que hay un encargo de la editorial Trout que no existe. Por tanto, una editorial que no existe, pues ya estamos en el plano de la ficción, ¿no? Y claro, pues también siempre jugar a esa duda, ¿no? A plantear esa duda al lector de ficción, realidad, cuánto de una cosa, cuánto de la otra. Y es verdad que hay un 0,1 de ficción, ¿no? Pero bueno, siempre me ha parecido divertido jugar a la confusión. Más preguntas, más... ¿Ha quedado tan solemne como que ahora no intervengáis nadie? Podemos abordar el tema ese que he sacado yo de ese conflicto, creo yo, que existe en el libro, ¿no? Entre la educación recibida en Albalad y luego tu vida independiente fuera del centro. ¿Es algo que está en el libro, no? Porque esa percepción que he tenido yo de que tu relación amorosa, idealizada, tiene que ver un poco también con esa educación, me ha parecido que había un conflicto ahí, ¿no? A ver, yo creía que con lo del caballero Jedi había quedado claro. Sí, está claro. Porque a lo mejor me he comido el dato de que Anakin Skywalker hizo voto de castidad. No sé. Claro. Entonces, eso es muy importante. Claro,
En los 80, efectivamente, pues había un libertinaje, desmadre, un descontrol, mucho miedo, y los padres no sabían qué estaba pasando con los hijos que salían de noche. La verdad es que ha cambiado mucho la sociedad en 40 años, no tiene mucho que ver, ¿no? Ahora mis alumnos quinceañeros no salen de noche sin permiso, y en los 80 aquello era... No pasa nada, no pasa. Pues vaya si pasaba, ¿no? Y los muertos están ahí, ¿no? Entonces, en el tema del amor, para mí era muy interesante. Para mí fue una especie de, vamos a tratar este tema, ¿no? No solo, ya que me pongo a hacer un homenaje a dos amigos, y yo cómo era, ¿no? Y por qué era, cómo llegué yo a los 20 años así, ¿no? Y por qué veía el amor de esa manera. Entonces me pareció muy importante ahondar en la razón y en la visión, como tú has dicho, idealizada de la mujer, ¿no? Para mí fue muy divertido, la verdad. Y creo que es una cosa que muchos de vosotros que estáis aquí compartiréis por razones de experiencias comunes, y me gustaría que los que habéis leído la novela comentaréis algo de esto, ¿no? Y quienes no compartáis porque no tuvierais esa visión del amor, pues, bueno, pues os enternecerá y os parecerá gracioso, ¿no? Os parecerá curioso. Pero bueno, has dado en el clavo, ¿eh? O sea, creo que has descrito con palabras que yo no habría sabido la historia, ¿no? Esta historia, sí. A mí me ha gustado mucho escucharos a los tres, me ha encantado. Tu análisis me ha parecido muy acertado y precioso, un poco visto desde fuera. Claro, yo conocí a Ramón en Valencia y no pensaba que 30 y muchos años después iba a ser posible construir ese mundo a estas alturas, ¿no? Quizás ya con la edad que vamos teniendo uno ya va pensando en la jubilación, en los hijos, en los nietos, en lo que sea. Y claro, es como demasiado lujo que a estas alturas de la vida sea posible volver a una de las etapas más queridas de tu vida y encontrártela tal cual estaba, que estaba adormecida en una zona que a lo mejor simplemente un nombre, un apellido, un nombre, un mote, es volver, ¿no? Y ya luego la precisión. A mí me ha encantado también con la escasez de palabras que es capaz de montar tantas situaciones, personajes, sentimientos. La verdad es que, Román, no te había leído antes, perdóname, pero me ha encantado, ¿no? Esa precisión, ¿no? Con un giro, una palabra, dibuja la situación y las personas. Y bueno, para mí ha sido un lujo poder decirlo. Y me ha parecido un trabajo tremendo y ha tenido que ser muy complicado porque, claro, han pasado 30 y muchos años, ¿no? ¿Cómo se recuerdan tantos detalles, ¿no? El sobre ese famoso, que voy a tener ahí todo tipo de cosas, pero es que me extraña que aunque el sobre estuviera lleno a tope, tanto detalle, tanta precisión. Y bueno, pues nada, lo he disfrutado, me lo he leído en 4 días, ha sido una delicia y le voy a dar Muchas gracias. Me he olvidado dar un saludo muy importante a Jacinto, y es que la persona que me conoce de más niño de todos los que estamos aquí es Jacinto, que ha venido de Cartagena. Él era monitor en un club juvenil en Palma, con lo cual me conoció con 13 años. Y resulta que es personaje de la novela anterior. Una heroína intergaláctica tiene en común con esta que tiene un telón de fondo autobiográfico. He visto que la tienen aquí también. Han hecho un pequeño escaparate de mis últimas publicaciones. Sin embargo, el argumento es totalmente ficción. Así como en este es pura autobiografía, en la heroína pues podría ser Christian con 14 años y con una historia totalmente que no encajaría. No encajaría con la de... el personaje se llama... En una heroína intergaláctica el personaje se llama Jorge. Es decir, que Jorge no podría ser... Si la leéis veréis por qué Jorge no podría ser Christian. Pero tienen en común pues, que están basadas en mis memorias y las épocas históricas, pues,
En una son los 70 y en esta son los 80, ¿no? Y tiene 14 años ese personaje. Muchas gracias, Luis. Gracias por tus palabras. Me alegro muchísimo de haber escrito este libro por, quizá, la principal razón, el reencuentro que ha propiciado, que realmente no estaba programado, ¿no? Ha sido un efecto fantástico. ¿Qué más? Aquí hay más dudas. Quería hacer Críticas. Me ha ocurrido, pero quería preguntarte una cosa porque me ha ocurrido hace poco. El otro día tuve una fiesta universitaria cerca de mi casa con chavales de 15, 16 años, 18 años universitarios. Yo he sido universitario como tú, ya no lo soy. Pasó el tiempo. ¿Cómo sientes tú el paso del tiempo? Ver a jóvenes, no sé cómo si lo ves, esa parte de la novela, no tengo ni idea. ¿Cómo sientes el paso del tiempo de una persona adulta como tú y los chavales jóvenes? ¿Eso aparece en la novela o no aparece? El paso tan rápido y tan melancólico, porque a mí me produce melancolía. Ver el joven que yo fui, que ya no soy, pero sigo siendo. Es algo muy extraño, pero que yo siento, ¿sabes? ¿Cómo lo ves tú? Es fértil. Es fértil, es uno de los temas clásicos del arte, ¿no? Y de la literatura en especial, el paso del tiempo, el amor, la muerte. Así que lo veo bien, lo veo con agradecimiento, porque estás más arrugado, pero eres más sabio. y bueno, sí, es una conquista al final, ¿no? No sé si me preguntabas eso o si me preguntabas si yo lo trato en la novela, pero en la novela no, porque, claro, hay una cosa en la novela que a mí me... Desde el Skywalker, que ya eres más mayor, si ves al joven... Claro, al final, lo que decíamos de las arrugas, al final Anakin muere, pero Yoda, arrugadito como es, tiene muchos años y está muy tranquilo, ¿no? Tiene dominada la situación. Pero en la novela, lo que a mí es una cosa que no he comentado en ninguna de las presentaciones, esta es la quinta, y es una cosa que nunca he comentado. Hay una especie de logro, modestamente, o cosa que a mí, cuando estaba ocurriendo la escritura, me llamó la atención, y es el truco, lo que tiene de artificio, el estar escribiendo desde los 54 años, la mirada que tiene del mundo alguien de 20, pero a la vez que estás escribiendo con 54 años eso, lo cuentas en pasado. Entonces ahí hay 3 planos temporales y uno de ellos es falso, ¿no? Pero, claro, me pareció que colaba, ¿no? Y para mí fue curioso. ¿Tienes una pregunta allí? Sí. Precisamente al hilo de esto que comentas ahora, a mí me ha llamado mucho la atención de los personajes, la inocencia que respiran, ¿no? No sé, me venía a la cabeza en algunos momentos la primera parte de Los detectives salvajes, por unos jóvenes con mucho interés por la literatura y tal. Sin embargo, estos tienen una personalidad que me ha llamado mucho la atención, sobre todo esa inocencia, esa manera que creo que, no sé si te parece que hay hoy en día jóvenes así, eso por un lado, y luego, ¿cómo has hecho, por eso decía al hilo de esto que comentas, cómo has hecho ese viaje para recuperar esa inocencia y meterte en la mente de un... Eso me ha llamado la atención. Y luego he ido subrayando diferentes pasajes y hay uno que dice: todos los personajes de este libro estamos muertos. Viven solo algunas de las personas en que llegamos a convertirnos. Cuando alguien lo lea, seremos inmortales. Y bueno, me ha emocionado esto porque además está casi al final del libro. Y uno tiene la sensación al leer el libro que yo tengo la sensación casi de haber estado con vosotros algunos años ahí, no sé, de casi conocer, yo me he hecho mi composición de cómo eran las caras, no sé, y los sitios, de cine, tal, no sé, tengo la sensación de haber compartido contigo, con Xavi, con los personajes, de haber estado un poco ahí. Y bueno, eso, más que una pregunta era una... Me alegro de que hagas esa apostilla de que más que una pregunta, porque así no tengo que contestar nada. Entonces, gracias por la pregunta. No sé cómo... Eso que acabas de leer ni lo reconozco. O sea,
No sabía que había escrito esas frases. Sí, Es que me parecen buenísimas. Es verdad que hace ya casi 5 años que lo escribí y cuando he repasado la escritura digo, ¿cómo lo hice? O sea, realmente hay libros que se escriben en una especie de estado de gracia o de posesión y luego dices, ¿cómo puedo haber metido tantas horas para escribir esto? No me encaja en mi vida actual ahora mismo, por ejemplo. Hay que decir que hay un escritor, el que me presentó el libro en Granada, que se llama Juan Andrés García Román, de segundo apellido, estaba fascinado con el personaje de Xavi. No sé si alguien traerá... Al final pues, voy a tener que hablar otra vez. ¿Verdad? Dale. No. ¿No? Bueno, os voy a contar una anécdota de Román. Sabéis que él es profesor de secundaria y es editor. No sé si eso dice mucho en favor de alguien. Pero claro, en la novela leéis que hay una revista que sale en la universidad con otros compañeros, pero cuando se va esa revista al Estalla, sale otra revista en la cual él lo hace absolutamente todo, la vende y tal. A veces no la llenaba, o sea, no tenía compañeros que le... Y no se le ocurrió otra cosa en una revista, me la pasa, y en la parte de atrás, que estaba vacía, veo el tabaco que yo fumaba entonces, Borkun Riff, y parecía que al editor le estaba patrocinando Scandinavian Tobacco, una revista de mierda, tenía toda la parte de atrás, y digo, ¿cómo has conseguido? Y dice, he puesto la fotocopia por rellenar. O sea que era un tío que tiraba para adelante como hiciese falta y se inventaba unas cosas que desde luego yo no sé cómo no te detuvieron en Valencia varias veces. Valencia era la ciudad sin ley, España era el país sin ley en los 80. Y me acuerdo que en ese año no, pero al año siguiente de los hechos, más bien 88-89, me compré una vieja Lambretta y no tenía carné, no tenía seguro. No funcionaba la luz. A veces no tenía luz, podía ir por encima de las aceras. Si me cruzaba con un poli, miraba así, pero no se acercaba a multarme. Cuando me paré ya... No se lo creía. Cuando me pillaron una noche volviendo sin luces por una calle, por la calle Jesús, me paró un poli y me dijo, vas sin luz. Y le dije, se me acaba de fundir, me dijo, bueno, pues ya lo arreglarás. No me pidió papeles. No me pidió papeles. Se me habría caído el pelo. Y lo de las revistas literarias también me hizo gracia, me hizo ilusión contar la historia de esta revista que en segundo de universidad se creó y que fue una experiencia desastrosa y que los compañeros de redacción abroncaron a Cristian por haber hecho tan mal la revista y entonces Cristian dice, jamás volveré a dirigir una revista literaria. Entonces está ahí la ironía de haber acabado a los casi 60 años dirigiendo una editorial que lleva 220 títulos ya en el catálogo. Y yo de verdad que me resistí a dos cosas. Cuando yo creí que ya era una persona madura a los 25, que me casé y tal, y esperaba una hija con 30 años, me resistí con uñas y dientes a dos cosas. Meterme en un grupo musical y dirigir una revista literaria. Pero, oye, al final un cura de aquel colegio mayor, de aquella academia de Coruscant, me dijo una vez, cuando vio aquel prototipo de revista mierdosa, con el Borkun Riff, con el tabaco de pipa anunciándose detrás, me dijo, tú acabarás teniendo una editorial. Fue profético el cura. Bueno, ¿qué más? ¿Cómo vais de tiempo? ¿1 y 20? Bueno, yo creo que ya... Sí. ¿Lo habéis pasado bien? ¿Os parece que es buen momento para acabar si nadie tiene preguntas? ¿Ha valido la pena venir desde tan lejos? Jesús. Sí, bueno, Murcia, Alicante... Es que para los mallorquines es una paliza. ¿Nada más? Nada más. Muchísimas gracias a todos.